Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay y 94.7 FM. A continuación, vamos a oír la mesa de poetas en el homenaje a Circe Maya, realizado en la Biblioteca Nacional. Hablan Álvaro Ojeda y Miguel Avero. Ahora vamos a seguir con Miguel Avero, si les parece, que es poeta, es narrador, ensayista, docente e investigador. Es cofundador de Orientación Poesía y en El Camino de los Perros. Obtuvo el primer premio de poesía en el espacio Mistura, con el libro Libreta Insomne, y recientemente publicó Haiku Mate, que es con ediciones de Demiurgo, y que es coautoría con el poeta rumano Leonardo de León. Son haikus ahí escritos a cuatro manos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Me siento muy honrado por participar de este evento y de esta mesa tan virtuosa y con gente que quiero y que admiro muchísimo, así que muchas gracias. Y bueno, pienso en María del Carmen, en Patricia, en Álvaro y un montón de gente y bueno, muy agradecido. Bien, este texto en realidad fue bastante dificultoso, es más, creo que no está terminado, pero bueno, voy a hacer lo posible para que salga algo, no sé. Se llama Leer a Circe o escribir un texto para la ocasión, porque es esa lucha la que se me generó en la cabeza, ¿no? Nunca leí a Circe con otra intención que la lectura misma y el disfrute de la lectura, y bueno, me interpeló bastante tener que armar algo, pero estuvo buena la experiencia. Y empieza con un epígrafe de Circe que dice que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas. Y bueno, y esto dice así: en el otoño de 2010, en un día que recuerdo ventoso y con lluvias, compré la obra poética de Circe Maya editada por Rebeca Linke en 2007. Era el cumpleaños de una compañera de trabajo que apenas conocía y yo no sabía qué obsequiarle. Caminando por Tristán Narvaja me topé con el bello volumen cuya portada contenía el árbol característico de las 3 ediciones, pero sin el decisivo reloj de arena de la última. Era una apuesta fuerte regalarle un libro a una casi desconocida, como si fuera poco un libro de poesía. En un delirio profético vi las risas de mis compañeros que me preguntaban por qué no había optado por un par de cervezas. El libro fue cortésmente recibido, pero pasaron varios meses para que pudiera conocer un poco más acerca de su recepción. Estoy hechizada por Circe, me dijo. Llegado el momento, esta compañera, y me pareció maravilloso que utilizara ese término, hechizada, teniendo en cuenta el emblemático nombre de nuestra poeta. Sin proponérmelo, había sembrado una lectora de Circe Maya. Por supuesto que la virtud no era mía, sino esa semilla que sabe brotar en terrenos más o menos abonados, sobre la tierra ardiente del verano, sobre las pálidas heladas invernales. Siento un especial afecto por la poesía de Circe Maya. Su lectura me acompaña desde hace más de una década y puedo afirmar que ha sabido contribuir a mi dicha. Hay lecturas y lecturas. La frase parece no decir nada, un fragmento estirpado de cualquier discurso capaz de ser repetido sin disolverse ni fundirse jamás. Pero ¿quién no sabía refutarlo? Una a una mis lecturas de Circe son diferentes, variadas, pero conservan algo sostenido. Cierto estupor que se repite cada vez que mi mirada incursiona en las páginas de sus libros. Leo distinto cuando leo a Circe. Un verso me enseña sobre la detención y me es imposible retirarme hacia el siguiente sin haberle tomado el pulso. La maquinaria rítmica ya está en marcha y la experiencia, para su autenticidad, exige un acoplamiento. Ahora bien, leer con la intención de que algo emerja, como es el caso, puede obstruir la idea. Es quizás la forma más efectiva de cancelar esos conductos por los que antes fluía de forma libre y natural el disfrute, y sin pensarlo la creatividad. De pronto resulta que tengo algo que decir sobre Circe Maya. Abandono la comodidad de transitar entre sus versos, de asentir ante sus preguntas, que son puertas siempre entornadas en la casa del pensamiento, y recurro a la rigidez, al obligado descubrimiento, a la necesaria interpretación. No puedo. El blanco de la página solo es atractivo cuando es el contorno de un poema. Pasan los días, elaboro planes y estrategias, barro la hojarasca. La leo desde un lugar incómodo. ¿Qué puede decirse sobre Circe? Entre la maleza de mis libros rescato 2, Obra poética y La casa de polvo sumeria. Poesía y ensayos. Me concentro en su poesía. El libro ostenta las huellas de mis lecturas. Los poemas que me gustan están marcados, protegidos como pequeños monumentos literarios.
El poema Deseo comienza así: no quisiera que abrieras el libro y vieras palabras, quisiera que oyeras sonidos, no música, escucha, sonidos, de cuyo entrelazarse están formados el tiempo los hilos. Es un anhelo que en mi experiencia haya un efectivo cumplimiento. Veo las palabras, pero es un atisbar desde la lejanía. No soy capaz de apropiarme de ellas, ni con mis manos, ni con mis ojos. No soy capaz como lector de poseer la voz de Circe, pero puedo, humildemente, custodiar su camino, estar allí con el afán de retener un fugaz pasaje, un cuadro cotidiano, la desembocadura de un arroyo o la doble silueta de la poesía y la filosofía. Su poesía, como la naturaleza, anuncia acústicamente sus estaciones. El poema citado me acerca a esta clave de lectura. Si soy capaz de calibrar mi oído, podré visitar su poesía, seguir sus huellas y estar presente ante la aurora de su creación. Una idea similar ofrece el poema Vegetal, donde el rumor de bosque encierra en sí mismo todo lo previo, es decir, el agua, las raíces y el despliegue de las ramas. Lo cito: aguantar de raíces, esfuerzo acumulado gota a gota, crecimiento de ramas, silencioso crecer de oculta fuerza, como rumor de bosque. Por la misma época de la anécdota inicial me encontraba trabajando en lo que luego sería mi primer poemario, cuyo contenido se centraba en las diversas formas de nombrar el agua, su simbología y su enfoque poético en la tradición literaria y cinematográfica. Entre los poemas que anduve merodeando durante meses estaba Apuntes de lluvia, texto incluido en el libro Presencia Diaria de 1964. Los primeros versos de ese descubridor poema dicen así: salimos a mirar la creciente, figuras invertidas de casa y de árboles, en calles inundadas. La sencillez de esa visión de lluvia, la transformación del paisaje tras la inundación y el juego de espejos sugerido inspiró, sin dudas, uno de los poemas centrales de mi libro que pobremente titulé Doble Mar. Se trata quizás de mi primera deuda con la poesía de Maya, que más tarde no tardaría en seguir engrosando. En efecto, en Libreta Insomne 2019, utilizo como epígrafe los versos finales de Cimientos, que dicen así: ¿dónde apoyar el pie que no resbale hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas? Mientras reviso su obra para no fallar en las citas de este texto, voy encontrando versos subrayados, comentarios al costado de las páginas, apuntes en mis libretas. Uno de estos apuntes, bastante reciente y no menos curioso, dice que cuando pienso en Circe Maya pienso en una poeta que viene de la filosofía. Es cierto que en algunos poemas, detrás de la silueta de la poeta, advertimos a la profesora de filosofía. Pero ¿cómo se mueve Circe Maya en estos vastos terrenos? ¿Cómo los conjuga y los sintetiza? Creo que en general su poesía es pensamiento, un jardín con grandes parcelas para los conceptos abstractos, donde a veces, eventualmente, irrumpe, o prefiero decir florece, un sentir. Dice María Zambrano, que esta decisión sabe y mucho, lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Y agrega más tarde: la poesía es encuentro, don, hallazgo por la gracia, la filosofía búsqueda, requerimiento guiado por un método. Me animo a pensar que Circe Maya despunta en ambos terrenos y los perfila y los decora, los vuelve múltiples y los unifica. Tomé nota hace un tiempo de que existe una ensayística hija de Paz, sobrina de Borges, prima de María Negroni, que sabe confundirse con la poesía, que provoca esa feliz contaminación libre de jaulas categorizantes. Un ropaje de ensayista que oculta al poeta, lo disfraza, para que otros escenarios admitan inconscientemente su destreza. Me animo a aventurar que el corazón de Maya recorre el sendero opuesto pero llega al mismo lugar. Fragmentos de su poesía resultan meticulosos ensayos sobre el tiempo o la naturaleza, hondísimos aforismos cuya profundidad ignoramos en el reverso de la más prosaica conversación. La cito: no hay nada, no se puede, ni los ángeles pueden tocar solo un punto del tiempo sumergido. En La casa de polvo sumeria, la poeta advierte que sus comentarios, entre comillas, a los poemas de otros autores no tienen pretensiones ensayísticas. Más allá de la evidente modestia en la advertencia, el vestido de comentarios se queda muy corto en el estilizado cuerpo de estos textos que reflexionan con parsimonioso rigor literario sobre poetas imponentes como Cavafis o Ritsos. En torno a un poema del primero, señala Circe, y la cito otra vez: la luz, al entrar en las sombrías cámaras, puede ser una nueva tortura, mayor que la de la sombra constante. Si el vestido de comentarista no le hacía justicia, tampoco el de ensayista, ya que por debajo asoman los pies luminosos y flotantes de la magistral poeta. Empiezo a entusiasmarme con la escritura de este texto, quizás porque advierto la cercanía del final. El tiempo apremia y evita que siga prolongando mis insuficiencias. Cuando lea estas últimas líneas,
ante un público a medias conocido, ante ustedes, me preguntaré si he aportado algo al diagrama que todos tenemos de Circe, tarea por otra parte inútil ante poetas inatrapables como ella, como Ida Vitale o el múltiple Álvaro Figueredo. Repito, tarea inútil, y hago mías sus palabras. No quiero más, no quiero, porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo, está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Por mi parte, lo he buscado en videos y fotografías, en artículos de otros, en ponencias, en comentarios y apuntes de antologías. Lo he buscado en relecturas y con ello he cambiado la tierra del jardín de mi biblioteca. Vuelvo a encontrar el asombro en el surco de los versos de Circe Maya y comprendo súbitamente que en el paisaje de sus letras releer es regar y sus poemas, como en una primavera perpetua, reverdecen. Gracias. Bueno, ahora el turno es para Álvaro Ojeda. Bienvenido y ya te doy el micrófono. Buenas tardes, ahora yo hago segunda tanda. Me estaba acordando cuando hablaste de tu madre y hablaste del primer poema de Plumita. Mi madre había colocado en la cocina de mi casa había un placar que estaba metido abajo de una escalera. Entonces tú abrías la puerta del placar y encontrabas que se conservan, esas cosas que se guardaban antes que ahora ya no existen. Regreso. Había colgado un poema que se llamaba Regreso, que yo no sabía de quién era, de Circe Maya. Mi vieja, que había terminado sexto año de escuela, y que era contemporánea de ella, porque mi madre era del 31. Y claro, después leí el poema, era el poema de la espera de la madre de los niños que iban a la escuela, que en mi barrio era una suerte de rito, hasta cuando yo era ya un individuo con pelos en las piernas. Había muchas señoras, entre ellas una tía mía, que esperaba a los niños que volvían de la escuela y les daba agua, por ejemplo. Y ese poema tiene que ver con eso. Y bueno, y ahí fue el primer contacto que tuve con una poeta que tenía un nombre extrañísimo para mí, Circe Maya. Yo era un escolar, tendría 11 años. Pero ahí hubo un toque, ¿no? Cómo los caminos son brutales. Yo cuando leo a un gran poeta me parece que es la oportunidad de hablar de la poesía, porque en el gran poeta está en semilla todo el bosque, que es la poesía, que a estas alturas es una cosa gigantesca y de difícil manejo. Pero también me di cuenta con Circe y con algunos grandes poetas que he leído y que tengo la suerte de frecuentar, que los poetas son poetas homeopáticos siempre, ¿no? Aquello de la homeopatía, el invento de Hahnemann, ¿no? Homeo semejante, patía, es mal, pero también es carácter, problema de carácter, porque aquello de los griegos es bilioso, tiñoso, bueno. Y los poetas son homeopáticos, saben la causa de tu mal, pero te curan con esa causa del mal, es decir, si te dan en una dosis adecuada, no sé si te curan, pero al menos te permiten sobrellevarlo, y en algunos casos te curan, te logran sanar. Y Circe es, por esencia, una poeta homeopática. Es una poeta, como sabrás, se decía de idea, antológica. Bueno, Circe es una poeta homeopática, sabe colocar un verso exacto y una palabra exacta en el momento exacto. Creo que también es una poeta que, sabiendo el dominio que tiene sobre ella, no es pretenciosa. Hay una cantidad de poetas que uno se da cuenta que tienen un dominio enorme de una cantidad de ítems, y lo estoy hablando a la mesa en lugar de hablarle a la gente. Bueno, pero estoy hablándole a ustedes, no se preocupen. Pero creo que ella sabe de su capacidad y sabe de su sensibilidad, por supuesto, pero lo maneja todo sin vanidad, sin petulancia. Yo estaba tratando de recordar de la vastísima obra, ya es un libro importante la obra completa de ella, y ya se anuncia mañana un libro nuevo, bueno, un libro con poemas que se encontraron. Y me acordé que Cambios Permanencia, que es del 78, tenía un poema que a mí siempre me había llamado mucho la atención, porque ella lo colocaba en un sector que se llamaba Varia, como, bueno, todo esto hablé de la Guasalus, ahora en Varia pongo, yo qué sé, la Limol, que no la nombré, yo qué sé, y la Fanta. Y el poema se llama Cimientos.
Y es un poema maravilloso. Yo no lo voy a leer, voy a citar alguna cosita del poema, pero me parece que en cimientos ella son 3 estrofas. Yo aplaudo también cada vez más la poesía que no es extensísima. No quiero decir con esto que uno no conozca que hay poemas enormes que son magníficos, pero si uno se pone a pensar exactamente en esos grandes poemas con muchísimos versos, son contados con los dedos y seguramente si nos ponemos a trabajar acá llegamos a un acuerdo de 10, 12 poemas enormes y no muchos más. Muchas veces la poesía en gran arborescencia nos hace perder un poco de dónde salimos y a dónde vamos y nos obliga a lo que estamos acá, que no somos lectores desprevenidos, a un esfuerzo un poco brutal. Ella, como es homeopática, pega exactamente lo justo. Y ese poema, Cimientos, arranca con justamente todo lo contrario que dijeron ahora. Es un poema que tiene que ver con la filosofía. Porque dice, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito. Eso ya es una maravilla, porque no está entre comillas. Es decir, Anaxágoras es un presocrático del siglo V, tenemos fragmentos, menciones de otros filósofos de Anaxágoras. En realidad poco sabemos de él. Y ella no lo pone entre comillas, como sí pone, por ejemplo, el Parménides de Platón, que es el siguiente filósofo que cita. Quiere decir que esta maravilla, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito, es una maravilla de ella, que obviamente refleja al presocrático. Y entonces, su idea, que tiene que ver con la homeopatía, y continúa trabajando sobre ese asunto, es que, bueno, que en lo más pequeño se encuentra la infinitud y que en lo más enorme también se encuentra la infinitud, y la infinitud está toda mezclada, toda junta, toda colocada frente a nosotros. Uno se pone a pensar que todos estos tigres hicieron una imagen del mundo en base a piedritas y lo que se veía. No tenían el Google para consultar. Y creo que tiene que ver con lo que decías vos, Tatiana. Es decir, la luz, cómo pasa esa luz. Es decir, no nos distraigamos con otras cosas. Ella dice en algún reportaje que... No, lo dice en un poema que se llama TV, el poema, que estamos perdiendo el atardecer por ver un programa de televisión, capaz, ¿no? Bueno, esto es una paráfrasis ordinaria, pero quiero decir, él tiene se da cuenta que allí hay un pedazo de mundo, ¿no? Todo el mundo estaba todo junto, se lee en Anaxágoras que estaba todo junto en algún momento, no parecería ser la circunstancia actual, o acaso sí la es, y que todo era infinito, ¿no? Una especie de pré-Lavoisier, ahora que me pongo a pensar. Entonces, en la segunda estrofa arranca con Parménides, que ya es un poco más, no es que sea más accesible, sigue siendo muy, muy difícil Parménides, pero ya es un poeta, digo poeta y filósofo porque la poesía la filosofía se escribía en verso. Claro, eso tendría que decirnos algo, ¿no? Claro, y hemos aprendido todos a las grandes alegorías, la alegoría de la caverna, es decir, hemos aprendido, exacto, para señalar nada más ni nada menos que el paso del tiempo, no te bañará dos veces. Entonces, cita a Parménides, en realidad citado por Platón, al que le pone extraño el libro, me encanta esa precisión de profesora, y dice todo lo contrario, dice que las pequeñas partículas, ella habla de unidades y números, ¿no? Puntos y unidades, dice, como estrellas se parten en chispas inasibles. Es un verso magnífico. Como estrellas se parten en chispas inasibles. No los conté, pero deben ser en decasílabo. Tiene Entonces dice exactamente todo lo contrario de lo que dijo en el primer verso que decía Anaxágoras. Y también señala una suerte de imposibilidad de destrucción, que creo que es una especie de mensaje optimista por los tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo pensando que el coronavirus no pudo, ¿no? Con el tipo Pero bueno, hasta ahí fenómeno. Es una persona de profundos conocimientos filosóficos que tiene una cadencia poética
muy buena y que coloca expresiones y versos maravillosos. Uno piensa en las cadencias de Eliot o en las cadencias de ese tipo de poetas, ¿no? Poetas que aspiran a explicar al mundo, si es que vale, como forma de poesía. Ella hablaba del augurio. Bueno, a lo mejor estamos acá para eso, no sé. Pero ahí y me acordé de vos, mirá vos. Me acordé de la gran Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, el escritor argentino, el novelista, cuando tenía 15, 16 años, un poco más, había comenzado a copiar material sobre Stan Laurel y Oliver Hardy. Quería hacer una biografía del Gordo y el Flaco. Entonces un amigo de él, un atorrante de esos que vivían y que conocía en Mar del Plata, una persona que estaba absolutamente fuera de la literatura y que no le interesaba, le dijo: pues sos un tarado. Cualquier estudiante, en los años 60 era esto, cualquier estudiante estadounidense de cualquier preparatorio puede tener muchísima más información que vos, aunque tenés acopiado 17 millones de recortes de diarios, sobre Laurel y Hardy. No tiene sentido que hagas eso. No tiene el más mínimo sentido. Entonces él inventa Triste, Solitario y Final, donde aparece Philip Marlowe, el Gordo Soriano, que es un mismo personaje, y se saca las ganas de investigar una trama policial con Philip Marlowe, el último gran detective de Chandler, la última novela, gran novela de Chandler, Triste, Solitario y Final. Y así le pone el título. Hasta aparecen gatos y se saca toda la gana. Y acá Circe hace exactamente lo mismo. En la tercera estrofa, después de decir que todo lo que dijo antes relacionado con ese mundo que los presocráticos encontraban eterno, infinito, diverso e indestructible, porque cada partícula, otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Cada partícula te llevaba a otra partícula y a otra partícula y era una especie de visión en abismo. Ella dice: enredada maraña de partículas, se manda la siguiente pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? De golpe aparece la pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? Hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas. Y ahí te reventó el cachimbo, como decía un amigo mío. Porque hasta ese momento todo estaba bajo control. Son posiciones de filósofos presocráticos, son para una clase de filosofía, no te van a conmover demasiado el mundo. Pero la internalización que hace ella de eso la lleva a la cotidianidad, al pozo, Dicho sea de paso, termina con un quiasmo maravilloso, porque dice pozos, después dice incógnitas, misterios, y después dice arenas movedizas. Eso es saber jugar de alto, utilizar un esquema de la retórica más tradicional, el quiasmo, ¿no? Se come para vivir, no se vive para comer, como una especie de concisión retórica, porque claro, y aparte quedan enfrentados los pozos y las arenas movedizas con los misterios y las incógnitas, ¿no? Lo que no se conoce o lo que no tiene capacidad de conocer, sí, el misterio, de alguna manera una cierta redundancia. Después me acordé también de Trotsky, cuando leí esta pregunta, porque Trotsky hacía una distinción muy interesante entre la lengua inglesa y la lengua española. Trotsky decía que en la lengua inglesa el hecho de que apareciera el símbolo de interrogación al final indicaba que en ese momento del discurso se estaba planteando la pregunta, mientras que en la lengua española, al abrirse con un signo de interrogación, la pregunta estaba presente desde el comienzo. Trotsky es como los políticos actuales, ¿se dan cuenta? Todos están pensando en estas cosas. Y yo decía, qué brutal, qué sabiduría brutal la de Circe para colocar este asunto, para establecer un puente entre la gran cultura y el gran conocimiento y algo tan aparentemente ajeno como es la filosofía griega, presocrática, incluso de la que no tenemos salvo fragmentos nada porque se perdió, y hacer este maravilloso puente para establecer un criterio de duda. La duda es el ámbito de Circe Maya, me parece, que la duda es lo que es en donde ella crecienta, y la duda es también el ámbito de la poesía, ¿no? La poesía tiene más dudas que certezas, aunque abrir es el mes más cruel, como sabemos todos,
tiene más dudas que certezas. Y la otra cosa que quería decir es que a partir, me acordé ahora por esto, y con esto termino, a partir de la lectura de los grandes poetas, que si nos ponemos a pensar no son tantos, ¿no? Jiménez decía, los grandes poetas no, son pocos y lo son en pocas ocasiones. Bueno, los grandes poetas, la primera máxima que me quedó en la cabeza fue que yo estoy seguro que en el momento de mi agonía, si estoy más o menos lúcido, me voy a acordar de algunos versos que uno los ha llevado puestos todo el tiempo porque necesariamente convive con ellos, está con ellos y porque le han dado o preguntas o respuestas o más incertidumbres, porque la incertidumbre no es por sí algo malo, o más certeza sobre ciertas cosas. Pero también estoy seguro que la segunda cosa que me pasará es que recordaré este tipo de preguntas en el momento en que me enfrente a cualquier mediana certeza de tratar de entender alguna cosa de un mundo que cada vez se me hace bastante inexplicable. Bueno, eso era lo que quería decirle. Muchas gracias. Sabes que me quedé pensando que el poema que elegiste es muy afín al que eligió Ida Vitale también, ¿no? O sea, la terrible expresión de algo que cede. Claro, sí, claro. Hay el pozo, la caída de la arena movediza. Son falsos. Claro, Es claro. El que ella aludió. Sí. Bueno, es el terreno de la incertidumbre en el que se mueve Ida, estoy bien, Circe Maya, estoy impresionante. Estoy muy claro, amigos y amigas. Ahora les toca finalmente esta mesa a Silvia Guerra. ¿Cómo le va, Silvia Guerra? Ella es poeta y es gestora cultural. Y también nació en Maldonado, ¿qué les parece? Publicó varios libros de poesía, los últimos son Un mar en madrugada, 2018, y Todo comienzo lugar, de 2016. También publicó un libro de prosa poética, Fuera del relato, que es una biografía aproximada de Lautremont, y un libro de cuentos para chicos basado en historias locales de Maldonado. Es actualmente coeditora de la correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos, junto con Verónica Sondek, ¿no? Y bueno, ahí arrancamos, Silvia. Un poco a diferencia de lo que estábamos haciendo ahora, si te parece un poco conversar sobre Circe, por lo menos unos 10 minutos, ¿no? A ver, arranco con esto. ¿Es una poesía de la incertidumbre? Bueno, ahí se oye. Bueno, yo no estuve tan clara con la convocatoria y no había escrito, tampoco había entendido que era una conversación, como Lucía capaz. No sé si es una poesía, yo no diría que es una poesía de la incertidumbre. Yo creo que a mí me parece que hay varias cosas, ¿no? Una es eso que Tatiana hablaba ahí del diálogo, ¿no? Que creo que es muy fundamental en la poesía de Circe, ese tú al que se dirige, ¿no? Y ese tú que de alguna manera la enfrenta a ella, ¿no? Es como hay un tú que es como un espejo de uno, digamos. Eso es lo que a mí me parece que ahí hay una clave de lectura, digamos. Por otro lado, también me parece que esa idea del otro en el pensamiento de la escritura y del otro con el que podés dialogar, me parece una cosa interesante en general y en particular en el Uruguay, que yo creo que en el Uruguay tenemos un poquito la idea de que uno puede nacer de un repollo y nadie nace de un repollo, ¿no? Entonces esa idea del diálogo constante, ¿no? De que me parece que también pasa con todo esto que se ha estado hablando de la filosofía ¿qué es eso, no? Que es como un lugar del pensamiento, y desde ese lugar del pensamiento el diálogo, ¿no? El diálogo con otras lecturas, el diálogo con otros estadios, ¿no? Con otras lecturas poéticas. A mí me parece que una lectura poética tiene algo que ver con las voces, tiene algo que ver con
por supuesto, tiene todo que ver con las palabras, con las voces, en los sonidos. Yo le hice algunas entrevistas a Circe alguna vez, y ella, por ejemplo, se detiene un rato en decir que, por ejemplo, un brasilero cuando dice para empezar algo, lo dice de una manera distinta de como lo podemos decir nosotros en el español, porque yo qué sé, yo no me acuerdo de la genealogía del brasilero, pero ella se acuerda de cómo la madre que cantaba muchas canciones en portugués porque estaban al lado del Brasil, cómo sonaba la voz ese llamado para empezar un canto o para empezar a hablar, ¿no? Que debe ser más o menos parecido a la A de la vida, que es una manera de hablar, como una manera de llamar. Entonces, a mí me parece que ahí hay un diálogo poético que se inicia en una cabeza que tiene un pensamiento poético, la diferenciación que puede hacer en esa voz que llama. Entonces a mí me parece que ahí hay un sustrato poético fundamental, y me parece que ahí hay un vínculo con otra cabeza que tiene esa voz adentro, que es extraordinario, y a mí me parece que ahí empieza la poesía, para ella y para los demás, para alguien que pueda pensar en eso. No sé si me explico lo que quiero decir. Ahora, te pregunto, se habla de la poeta del pensamiento, se habla mucho del pensamiento, pero sí se tiene varios miedos. Uno de ellos es una aprensión a teorizar. Odia todo lo que sea teoría, y de hecho, me dijo que había estudiado profesora de filosofía y no literatura, por esa aversión a teorizar. Y también tiene otro miedo que es al necrosamiento, que es como es de la escritura, ¿no? Cuando algo se escribe y después pierde ese necrosamiento, uso esa palabra. Entonces, en esto que decimos del diálogo, yo creo que ella intenta, ¿no? Mantener esa intensidad. Y el pensamiento lo integra en la poesía, pero después mucho hablar en general. Bueno, eso que decía Miguel, ¿no? De los ensayos, ¿no? Ella creo, por lo menos esa vez que hablamos en una de esas entrevistitas, ella decía que más que ensayos eran como miradas, ¿no? Miradas de una profundidad enorme. Habría que también ponerse a pensar, ¿no? qué es para uno una mirada, para otro el ensayo, pero digo, ella no lo definía como ensayo, sino como mirada. Esa mirada, esa recalar, que creo que hace un ratito Karina nombró lo de los caballos que lloran, ¿no? En lo de Aquiles, ¿no? Es eso, por ejemplo, ponerse a mirar ahí que los caballos lloran, a mí me parece que es una manera también como de calar en el tiempo de la escritura, vamos a decir, ¿no? Porque no sé si hay mucha gente que ha mirado los caballos que lloran, los caballos de Aquiles. Bueno, entonces eso, y esa mirada, me parece a mí que cuando ella dice mirada, lo dice bien, no lo dice para de humilde, claro, lo dice realmente porque piensa que es una mirada, porque es como posicionarse en un lugar que también me parece que tiene que ver con el tiempo, que probablemente tenga que ver con el asombro, porque también hay un espacio del tiempo quieto, digamos, del tiempo en estado puro, que es como el asombro, ¿no? Para darse cuenta de algo, por ejemplo, de los caballos que lloran, o por ejemplo, de eso que no sé cómo se diría. Entonces, en ese sentido, capaz que sí hay una incertidumbre. Yo creo que es como un campo de la poría, que es esa, uno no sabe, de ese lugar donde puede darse cuenta de que una voz hay algo que es distinto que si se dice de otra manera. Entonces a mí me parece que ahí, que hay un sentido como vibratoriamente poético, eso me parece que en alguna medida la define mucho, que es como esa especie de nitidez vibratoria para lo poético. Y me parece que de ahí también es que dialoga con lo filosófico, independientemente de su capacidad como profesora de filosofía, pero creo que dialoga en ese lugar con la filosofía y a veces con la pintura, ¿no? Cuando por ejemplo todas estas cuestiones de la pintura de Vermeer, por ejemplo, bueno, también ahí hay un tiempo en estado puro, también ahí hay un tiempo con otro tiempo, es decir, en ese cuadro estás mirando y hay una cantidad de capas del tiempo, ¿no? Entonces esa precisión en ese lugar a mí me parece que también es una característica que tiene que ver con eso, como con esa
no sé cómo decir, pero como ese lugar de una intensidad inconmensurable y de un estadio vibratorio para sentir el tiempo y para sentir la luz y para sentir la vibración de todo eso. Gracias, Silvia Guerra, por estar con nosotros. Gracias, amigos. En una edición especial de Cuando pasa por la voz, compartimos las conversaciones entre Circe Maya y María Teresa Andrueto, filmado en Tacuarembó en 2012. Al final se incluye una lectura de Circe en el Festival Internacional de Poesía de Córdoba en 2013. Edición Estebas Monteleone y Juana Luján, de Al lado del sol. Imágenes Mariano Cironi y Gastón Cironi. A continuación, Circe y María Teresa. Estamos charlando, sí, sobre, en este momento se planteó el tema de las traducciones, de dónde he publicado en otros lados, qué traducciones se han hecho de los libros míos, y ese es el tema que estamos ahí, estamos en eso. Uno de los poemas traducidos al sueco, sí, en el Festival de Malmö. Sí, y fue uno de los que leí también allí, claro. Sí. Se llama Entrevistas. Las burbujas y chispas consultadas dijeron que querrían quedarse por más tiempo. Lo mismo declararon los más duros cristales y metales más viejos. No hubo dos opiniones sobre este tema. Tiempo, más tiempo, un poco más de tiempo. El tema del tiempo, la hora, decirse bueno, algo. El tema del tiempo el instante, es una obsesión. El tiempo, Heráclito. La forma de existir del futuro, que es misterioso, me parece que viene levantando el vuelo de lejos y sería. Lo he visto siempre así, no tanto que sale del pasado y del presente, sino que se nos viene de allá. Es tan filosófica tu poesía. La filosofía tenía la posibilidad de realmente de conocer pensamiento, ideas sobre el mundo desde muy remoto, y eso me interesaba también, la historia de las ideas. ¿Sí? Claro, es que eso, perdón, pero eso se ve tanto en tu poesía, y digamos, vos decís entre la literatura y la filosofía, me parece que lograste hacer las dos cosas juntas, porque tus poemas, claro, es que tus poemas, ¿verdad? Tus poemas son... Es lo que yo querría, es eso. Sacando la parte de abstracción, sí, ideas, sí, nada teórico. ¿Cómo lográs que eso encarne en el poema, en lo más íntimo, en lo más pequeño, las grandes ideas filosóficas, ¿no? Sí, el pensamiento. Un poco temía a veces cuando lo pongo demasiado evidente, por ejemplo, en un poema. Nunca es muy evidente. Atardeceres nebulosos, noches como frutas oscuras, pero oscuras frutas no nacidas, como cuando están en flor los ciruelos todavía en flor y el verano lejos. Tiempo que no ha venido y que quizás ya empieza a levantar, no sé qué levanta, las alas. Y bueno, empieza a venirse del futuro. ¿Viste? No lo sé todo. Lo sabía todo. Memoria, ¿no? No sabía y querría decirlo. Claro. Yo creo que la poesía también es un tipo, ¿ves? Cuando hablo de un tipo de pensamiento, es un tipo de pensamiento que busca la precisión, pero ya no una precisión como en matemáticas cuantitativas, sino una precisión cualitativa del mundo, ¿no? Claro. El viento no es cualquier viento, el viento tú tenés que decir la sensación de qué viento es, de olor a qué, a eso que vela, decís de lo particularísimo que encontrás. Que quede vivo, que queda en lo no lingüístico, accede y pasa. Pero vos sabés, lo que te quiero contar es que cuando yo me encontré con tu poema, con ese primer poema que después significó encontrarme con vos, con tu obra, con tus libros, con tu vida, y que abonó este encuentro, y estamos hablando de hace 20 y pico de años, 1986, 87, ponele que haya sido. Yo en esa época, yo en esa época hacía unos... Yo a mis talleres llevaba, bueno, qué sé yo, cosas distintas, y hacía uno que se llamaba, digamos, era con las comidas, con la vida de la cocina, entonces buscaba poemas que tuvieran que ver con ese mundo doméstico, y en ese contexto me encontré con el poema de Circe. Quiero que leas Unidad. Bueno, Unidad. Una pequeña tarea como esta de cortar el pan y llevarlo a la mesa, empieza y luego acaba, círculo de sentido que se cierra, la pequeña molécula de un proyecto cumplido. Trivial, tal vez, pero mira dibujarse con perfección acabadísima cada gesto enlazado en el siguiente,
anillado en la suave espiral invisible que va del pensamiento hacia la mano, del ojo hacia el cuchillo. Sí, trabajo en lo cercano y lo visible, y no lo creas fácil. Todo esto que miro y toco, día a día, sí, cada vez, día a día, es rebelde y resiste. Para su vivo peso, demasiado liviana se me hacen las palabras. ¿No es así? Ese poema es... Bueno, ese poema está... Yo lo puse en un libro que se llama Kodak, lo puse adelante, te puse a vos ahí en mi corazón. Bueno, pero claro. yo no leí, es el colmo, que yo no conozco. No, pero bueno, pero ese poema, bueno... ¿Cómo pudiste escribir? Viste, para mí es dificilísimo y casi imposible imaginar la trama de una novela. Entonces, el grado de irrealidad dice así. La esfera más cercana, hay un fuego encendido y rostros familiares. Hay charlas previsibles y silencios como pequeños lagos. El verdadero mar está muy lejos. El silencio total planea lejos como vaga amenaza. Por ahora charlamos y callamos, y la pequeña actividad del día se abre en abanico. Pero ¿quién une gestos y palabras y días con sus noches para que sean en verdad reales, no como chispas sueltas? ¿Quién vive plenamente y está en verdad despierto? Temor de estar en rueda de fantasmas, y fantasma uno mismo. Al leerte siempre tengo la sensación esa, ¿no? De que desde lo que es oscuro, desde un fondo oscuro que incita a la pregunta, claro, de ahí se va hacia la luz, esa búsqueda de claridad. Sí. No es la búsqueda del digamos, eso se nota mucho en tu poesía y es lo más impresionante. Nunca es la búsqueda del artificio, nunca es por el artificio mismo. Sobre todo eso, no a veces me dicen el juego tan hermoso, el lenguaje, pero es mucho más que el juego. Pero pienso que es la solución a ese viejo problema del contenido, la forma, ¿no? Claro. Porque en realidad se va creando el contenido. Cuando te dicen, ¿y de qué trata este poema? ¿Cómo? El poema no trata de algo que se fuera el poema. Claro. El poema es el mismo que va creando su fondo, su contenido lo va creando de esa forma, porque dicho de otra forma, eso es otra otro cosa, poema. Otro poema. No. Amanece acá está junto, un alumno pensó que era un poema de amor y que la que aparece allí, ¿vos cómo lo interpretaste? Y yo me daba, es uno de los poemas que más me gustan, pero me daba pudor porque yo lo leí en relación a tu hijo. Claro, es que es él, claro, el que me parece que va a aparecer es Jorge. Pero, ¿cómo? Por fin una persona lo lee bien. Hay una hora blanca. No, más bien descolorida. No sé, interrumpo para decir que al escribir ¿verdad? A ti te pasará también, como si te corrigieras y la corrección sale igual en el poema. Sí. Porque una palabra que se va buscando. Sí, y el diálogo que a veces es con el lector, ¿no te parece? Sí. A veces es con uno mismo, blanca la hora. No, más bien descolorida. Entonces ese diálogo arranca el poema así. Hay una hora blanca. No, más bien descolorida. Nada tiene todavía perfiles definidos. La luz no se decide a acentuar las aristas y relieves. Y parece que todo todavía es posible, que una hoja sea un pájaro, que una piedra redonda una moneda, que el que viene allá abajo por la esquina sea alguien que no es, que no podría jamás ser, pero la luz ambigua le da un aire. Que el poema fija la imagen en la iglesia de Tacuarembó, ¿no? La iglesia de Tacuarembó, como todas, con su campanario, pero tiene unas baldosas alrededor de la cruz, unas baldosas azules que cuando el sol a cierta hora les daba, brillaban muchísimo. Y eso fue el punto inicial del poema. Tenés razón, debía haber hablado de eso. Pero es eso, y está conectado con esa idea de algo que está casi imposible de visualizar ni de comprender, lo sublime, que en el poema no... Bueno, lo leo.
Es así, lo considero también como un deslumbramiento, pero muy fugaz. Eso es lo que pasa. Mira, dice así: ¿quieres deslumbramientos? Apresúrate entonces, porque solo a esta hora, las 10:25 de la mañana, el sol da de lleno en la cima del campanario. Azules, las baldosas se truecan en espada vibrante y violenta que señala lo alto. ¿Y qué trae esta espada luminosa que hiere la retina? Tal vez la voz remota de Plotino diciendo: lo uno no es mirable. Pero el súbito ataque de lo sublime es breve. El éxtasis escapa. La garra de la luz soltó ya el campanario. Las 10:30. Otra vez las baldosas azules son visibles, algunas bastante desgastadas. Voces en el comedor. La puerta quedó abierta y desde el comedor llegan las voces. Suben por la escalera y la casa respira. Respira la madera de sus pisos, las baldosas, el vidrio en las ventanas. Y como por descuido se abren otras puertas, como a golpes de viento, y nada impide entonces que se escuchen las voces desde todos los cuartos. No importa lo que dicen, conversan. Se oye una, después se oye la otra. Son voces juveniles, claras. Suben peldaños de madera y mientras ellas suenan, mientras suenen, sigue viva la casa.